Hola, vamos a ver la definición de derivada y su interpretación geométrica. Entonces, la idea es, nosotros imaginemos que tenemos una función que está aquí dibujada y me interesa en un punto concreto, en x sub 0, que tendré su imagen, f de x sub 0, me interesa en este punto cuál es la recta tangente, el poder obtener la ecuación de la recta tangente. La idea es que esta recta tangente en las proximidades de este punto me va a dar una idea muy clara de lo que está ocurriendo con la función en ese punto. En el caso de que, por ejemplo, fuese en un punto que esté aquí, más abajo, se ve claramente que el crecimiento es mayor, que la inclinación de la recta tangente, el ángulo que forma con el eje X es mayor. Bien, para eso, como nosotros lo que tenemos es la función, si tuviésemos la expresión analítica, lo único que podemos calcular es cuánto vale la función en cada valor que a mí me den. En principio, no tenemos datos suficientes para obtener la recta tangente. Lo que sí que podríamos plantearnos es el coger y decir, bueno, vamos a coger dos puntos, con 2 puntos sí que voy a poder obtener una recta, voy a obtener la ecuación de la recta con 2 puntos y esa recta secante, bueno, pues según donde estén esos dos valores que yo coja, me va a dar una aproximación, al menos una aproximación a la recta tangente. Así que vamos a coger, si tenemos aquí el punto x sub 0, vamos a coger otro punto que estará a una distancia, vamos a llamarlo h, este es x sub 0 más h, y tendremos el punto este, que será el x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, que lo puedo calcular. Con ello tenemos dos puntos, podemos obtener la recta secante y bueno, tenemos una primera aproximación. En este dibujo la aproximación, bueno, se ve que como este h es bastante grande, la aproximación de la recta secante a la tangente pues tampoco es que sea muy buena, pero me daría ya una primera idea. A modo de ejemplo, supongamos que esto vale 0,5, no tenemos aquí la expresión analítica para calcularlo, pero supongamos que es 0,5. Este 0,5, la pendiente de una recta es este cateto entre este cateto, en este triángulo rectángulo, y en este caso, bueno, pues aproximadamente esto entre esto pues es 0,5. El cálculo de esta medida está clara, es toda la imagen de x sub 0 más h, toda esta imagen, menos le tendré que quitar justamente lo que vale la función en x sub 0. Y este es el incremento que yo he cogido a partir del x sub 0, esto mide h, este incremento lo hemos llamado h. Entonces, a partir de aquí, bueno, ¿qué podríamos hacer? Bueno, esto me da una primera aproximación, me dice que la pendiente de esta recta es 0,5. Esto quiere decir que, al ser la pendiente esto entre esto, este 0,5 es la tangente de este ángulo, con lo cual también podría calcular una inclinación. Lo lógico sería decir, bueno, pues vamos a coger un valor más pequeño del h. Yo podría coger otro valor, vamos a coger el h más pequeño y está claro, me va variando, en este caso ahora ya sería 0,71 y la aproximación será mucho mejor que en la anterior. En este caso, bueno, pues volveríamos a tener la recta secante con su pendiente que sería 0,71. Así que la idea es, bueno, pues la mejor aproximación será aquella cuya h sea lo más pequeño posible. Si yo voy dando valores a h cada vez más pequeño, todas esas pendientes que me van saliendo, todas estas pendientes se van a aproximar cada vez más a la recta tangente. Lo que está claro es que, bueno, llega un momento que si yo quiero calcular cuánto vale esta recta tangente cogiendo h igual a 0, lo que me va a ocurrir es que claramente ya no hay triángulo, ya no tengo dos puntos. Si yo intentase hacer este cociente no tiene sentido. Si h vale 0, aquí me va a quedar, bueno, una expresión del tipo 0 partido por 0. Esto no tiene ningún sentido.
Pero gracias al concepto de límite, yo lo que sí que podría plantearme es decir, vale, muy bien, yo me calculo valores con esta expresión y hago el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Es decir, hago el límite de todas estas pendientes, las pendientes de la secante, el límite de todos estos valores cuando h tiende a 0 va a ser justamente un valor que me va a dar la pendiente de la recta tangente. En este caso, bueno, aproximadamente la pendiente de la recta tangente, bueno, va a salir 1,2. Entonces ya digo, hemos empezado por 0,5, hubiésemos calculado todos estos valores, pero si yo calculo en el límite, bueno, pues justamente en el límite llegaría a 1,12. Que por otra parte, como decía antes, el hecho de saber que la pendiente de la tangente es 1,12, podríamos calcular el ángulo exactamente que me forma la recta tangente con el eje X. El arco tangente de 1,12, que en este caso, bueno, pues es 48 grados 25 minutos. Bien, así tenemos ya la pendiente de la recta tangente. A esa pendiente, que lo hemos calculado con un límite, vamos a quitar las secantes, es a lo que se le llama la derivada de una función en un punto, y es un número. Se escribe así, f' de x sub 0, y es el límite de esos cocientes que teníamos antes, el límite de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Cuando yo tenga una expresión, una función, puedo aquí sustituir, me queda una expresión en h, podrá salir o no una indeterminación, generalmente sí. Resuelvo ese límite, pues muy bien, ese límite a ese número es al que se le llama derivada de la función en un punto. Si tuviésemos que calcularlo en otro punto, tendríamos que hacer el límite exactamente igual, yo que sé, cualquier aquí, me daría ese límite 0,86, que por cierto su arco tangente, bueno, pues sería 40,69. Ya tenemos cómo poder obtener la recta tangente. Por otra parte, ¿qué información me está dando esto? Me está dando como información la inclinación, más o menos, de la curva al pasar por aquí, si lo identifico con la recta tangente, y podemos observar, bueno, a ver qué es lo que pasa, imaginemos en este tramo. Cada vez, si yo empiezo desde aquí, si yo voy avanzando, la pendiente, o sea, la derivada, cada vez me va saliendo más pequeña. Es decir, aquí claramente tengo una función creciente, pero no solo sé que es creciente, sino que además sé que hay valores donde el crecimiento es mayor que otros. En este caso, el crecimiento es más pequeño. La derivada, la pendiente, es más pequeña que en cualquier punto que está por aquí. Así que la derivada me va a dar información sobre el crecimiento. Si yo, por ejemplo, me sitúo aquí, en un punto va disminuyendo, imaginemos que estoy en este punto. Resulta que la pendiente de la recta tangente, como es horizontal, paralela al eje X, el ángulo vale 0, la pendiente vale 0. ¿Qué va a significar? Que al calcular la derivada de una función en un punto a mí me dé 0. Si la tangente es horizontal, claramente lo que me va a ocurrir, por lógica, es que ahí hay un máximo relativo. O bien podría ser un mínimo relativo. También los mínimos, la derivada vale 0, en ese punto en x sub 0. En el caso en el que tenemos aquí, ¿qué ocurre? Hemos visto que antes de este punto, antes del x sub 0, la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, significa que este ángulo está entre 0 y 90, y así yo puedo concluir que la función en ese punto es creciente. Es decir, el hecho de que la derivada me dé 0 me va a indicar que hay un máximo o un mínimo. El hecho de que la derivada me dé un valor positivo va a significar, al menos sé que en ese punto la función va a ser creciente.
Y del mismo modo, si yo calculase la derivada en un punto, por ejemplo, por aquí, cualquiera de estos, en este caso la derivada es negativa, la pendiente es negativa, y esto, bueno, pues significa claramente que la función es decreciente. Juntando un poco todo esto, si yo sé que antes de un cierto valor donde la derivada me vale 0, si antes es positiva la derivada, después es negativa, antes es creciente, después es decreciente, hombre, pues está claro, ya no puedo dudar en que haya un mínimo o un máximo. Si pasa de ser creciente a ser decreciente, voy a tener un máximo relativo. Todo esto que estoy diciendo se verá más adelante. Así pues, por lo menos para cada valor de x sub 0, aplicando la definición de derivada, yo puedo, bueno, pues ya estudiar el crecimiento en un punto. Luego, más adelante, ya veremos que se definirá lo que se llama función derivada. Esto vendrá más adelante y me servirá, pues bueno, sin necesidad de hacer el cálculo en cada x sub 0 de este límite, bueno, de una manera más sencilla obtener una función que simplemente al sustituir ya me dé la derivada. Eso se verá utilizando esta definición. Por último, si yo quiero la recta tangente, obtener la ecuación de la recta tangente, bueno, pues en cualquier punto que tengo por una parte el punto, su coordenada, su abscisa, x sub 0, f de x sub 0, punto. Tengo la pendiente me da la derivada en x sub 0. Con lo cual, la ecuación de la recta tangente, si cojo la ecuación punto pendiente de la recta, la ecuación de la recta tangente en el x sub 0, en x igual a x sub 0, será aquí y menos f de x sub 0, la ordenada, igual a la pendiente, que justamente es la derivada que hemos calculado, por x menos x sub 0. Y así podemos no solo tener la pendiente, podemos tener la ecuación de la recta tangente. Por otra parte, ya como curiosidad, si yo cogiese, esto ya digo que es una curiosidad matemática, si yo cogiese todas las rectas tangentes en todos los puntos, si yo las pudiese dibujar todas, a esta familia de rectas tangentes, todo esto, en matemáticas se le llama envolvente de una función. El nombre, bueno, pues está claro. Entonces ya digo que si yo trazase todo esto, la familia de rectas estas se le llama envolvente de la función.